Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Muy buenos días, auditorio de Radio Universidad que nos sigue por el 89.5 de FM y también a quienes nos siguen por el canal de televisión abierta 24.1. Esta es una emisión más de Tetras, el programa es en vivo. En esta ocasión les saluda Ángel Valderas Puga, voy a estar solo, la maestra Rocío Méndez, que nos acompaña cada 15 días, está un poco delicada de salud. Y como ya saben, en la siguiente semana, la semana pasada, la siguiente semana, cada 15 días, está el equipo de los maestros Gonzalo Guajardo y Sergio Becerril. El programa es en vivo, se pueden comunicar con nosotros al teléfono en cabina 192-1200, extensión 37120. Repito, 192-1200, teléfono central de la universidad, extensión 37120. También está el teléfono directo, los dos precedidos por 442-192-1293. 442-192-1293. Celular, solo para mensajes de texto, 442-344-1404. 442-344-1404. Muchas gracias también a los que nos siguen por internet de manera presencial o de manera diferida en radio.uac.mx o tv.uac.mx o en el espacio de TV UAC de YouTube, TV UAC en vivo. TV UAC en vivo y ahí se puede seguir el programa. Tenemos el espacio en Facebook, Tetras Radio UAC, donde recibimos mensajes, comentarios, sugerencias, temas por tratar, donde a veces socializamos, como hoy, alguna gráfica que presentaremos durante la emisión. Agradecemos a Emanuel Villagrán, nuestro productor, y les recordamos que este programa se retransmite todos los sábados a las 5 de la tarde. Y bueno, vamos a comenzar hoy con la maestra Rocío, a pesar de que no está, hacemos la producción de los temas juntos y dos temas. Para la primera mitad vamos a hablar de los precios de la gasolina en México y para la segunda mitad vamos a tocar el tema de esta denominación de organizaciones terroristas de cárteles de la droga en México. Esos van a ser nuestros dos temas para el día de hoy. Y bueno, vamos a comenzar con el primer tema. Creo que así como los precios de las canastas básicas, los aumentos salariales, los presupuestos de municipios, de universidades, de un país, los presupuestos en armas, lo que se destina a salud, educación, está siempre sujeto a una discusión permanente. Y en este caso, el senador Ricardo Anaya, queretano, coordinador de los senadores del PAN, pues insiste en considerar un precio, en tocar el tema de los precios de las gasolinas. Él señala, salió a decir públicamente que la gasolina en México debería tener un tope de 20 pesos. Bueno, tope de 20 pesos. Él dice, hoy la gasolina está un poco más de 20 pesos, pero pues hay que recordarle al senador Ricardo Anaya y a todos los que están supuestamente, porque hay algunos que están preocupados de manera real por el precio de los combustibles, muchos lo hemos estado aquí, sube el precio de los combustibles, aumenta la inflación, aumenta el costo del transporte público, del transporte foráneo, el costo del transporte de mercancías, de alimentos, de los centros de producción a las centrales de abasto, de las centrales de abasto a los mercados, a los supermercados y de ahí a nuestras casas. Bueno,
Pero hay una cosa que es muy curiosa, que habría que recordarle al senador Ricardo Anaya y a los panistas que se quejan del precio de la gasolina. Porque quieren que baje el precio de la gasolina, quieren poner un tope, hablan del IEPS. Y bueno, hay que recordar, y sobre todo para los que son más jóvenes, pues que el Partido de Acción Nacional ya gobernó México durante 2 sexenios, entre el año 2000 y el año 2012. Ya gobernaron el país durante 12 años. Y en esos 12 años nunca jamás bajaron el precio ni de las gasolinas ni del diésel. Muy por el contrario, lo aumentaron. Y en el sexenio de Enrique Peña Nieto de 2012 a 2018, en el que hubo los famosos gasolinazos, que eran aumentos mensuales del precio de la gasolina sí o sí, se aumentaba la gasolina el 1 de enero, el 1 de febrero, el 1 de marzo, el 1 de abril, independientemente de cualquier cosa. Esos eran los gasolinazos, en plural. No era un aumento de la gasolina o de los precios de las gasolinas o del diésel de manera esporádico. No. Los gasolinazos significan aumentos frecuentes, sistemáticos de los precios de la gasolina. Y esto lo vimos en el sexenio de Enrique Peña Nieto y los panistas nunca se quejaron, nunca salieron a quejarse de estos aumentos injustificados en los precios de la gasolina y del diésel. Entonces, vamos a compartir para los que nos siguen en televisión una gráfica. Le pedimos a producción si muestra la gráfica. Ahí está, perfecto. Para los que nos siguen en radio, se las describo. Simplemente es el histórico de los precios de la gasolina entre 1988 y el año 2024, el año pasado. Pero yo me quiero centrar en el año 2000 y 2018. Porque cuando llega el panista Vicente Fox a la presidencia de la República, el litro de la gasolina magna costaba 5 pesos con 27 centavos. Para cuando deja la presidencia el panista Felipe Calderón, la gasolina magna costaba ya 10.90, prácticamente el doble. Repito, cuando llega el PAN al gobierno federal, el litro de gasolina magna costaba 5 pesos con 27 centavos y cuando se fueron costaba 10.90, casi 11 pesos, el doble. El doble. O sea, aumentaron la gasolina al doble con todo lo que eso implica en sus 2 sexenios. Pero también el diésel, que es el combustible que se usa en el 80% del transporte de mercancías, de alimentos, el diésel pasó de 4 pesos con 37 centavos el litro a 10.81, más del doble. Casi 2 veces y media aumentaron el precio del diésel. Y la gasolina premium, que en aquel tiempo se usaba poco, hoy se usa cada vez más porque los nuevos automóviles, precisamente por cuestiones de contaminación, de emisiones de dióxido de carbono, requieren más el uso de gasolina premium. De todas maneras, sufrió un aumento. En el año 2000, con Vicente Fox, costaba 5.90 y cuando se fueron costaba 11.37. Es decir, dato mata relato. Tuvieron 12 años para demostrarnos que les interesaba bajar el precio de los combustibles. Y cuando ellos tenían la decisión, cuando controlaban Pemex, cuando el precio de la gasolina dependía única y exclusivamente de Pemex, el PAN, Ricardo Anaya, nunca se quejaron. Pero además fueron cómplices en el sexenio de Enrique Peña Nieto
de otro aumento brutal a los precios de los combustibles, porque en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la gasolina magna pasó de 10.90 a 20 pesos con 2 centavos, otro aumento de casi el doble en un solo sexenio. El diésel pasó de 10.80 a 20.73, otro aumento de casi el doble. Y finalmente la gasolina premium pasó de 11.37 a 21.56, prácticamente el doble. Si comparamos en estos últimos 3 sexenios, 2 gobernados por el PAN y 1 gobernado por el PRI, pues gasolinas y diésel pasaron de aproximadamente, para redondear, 5 pesos a 20 pesos. Y en el caso del diésel, un aumento 5 veces superior, porque pasó de 4 pesos a 20 pesos, 5 veces más. Entonces, es verdaderamente contradictorio, es importante conocer la historia, porque eso es lo que nos permite poder hacer una valoración del aumento en los precios de las gasolinas. Más allá de lo que uno diga, se tuvo la oportunidad, no lo hicieron y resulta ser que ahora sí están muy preocupados por la gasolina. La tomaron a 5 pesos, o sea, tomaron las gasolinas a 5 pesos y las dejaron en 20. Tomaron el diésel a 4 pesos y lo dejaron en 20. 4 veces más, 5 veces más. Así es que no es creíble que estén preocupados por esa situación. Bueno, ya para finalizar con esa gráfica, los precios de noviembre de 2018. ¿Por qué hasta noviembre de 2018? Porque el 1 de diciembre de 2018 toma posesión de la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador con una nueva política energética y de precios. Y es muy importante recordar esos precios porque de otra manera nos pueden engañar. O sea, los precios que heredan el PRIAN al gobierno de la 4T, pues es 20 pesos para redondear, 20 pesos la gasolina magna, 20.70 el diésel y 21.50 el precio de la gasolina premium. Bueno, gracias a producción por esa imagen. Y bueno, hay que señalar otro detalle. A partir de enero de 2017, perdimos, mexicanas y mexicanos, como resultado de la reforma energética del PRIAN, perdimos el precio único de las gasolinas. Hay que recordar, porque bueno, eso sucedió hasta el 31 de diciembre de 2016, en México existía un precio único de la gasolina regular, del diésel, de la premium, en todas las gasolinerías del país. Hasta el 31 de diciembre de 2016, mexicanas y mexicanos en Querétaro pagábamos el mismo precio de la gasolina magna en Querétaro que en Guanajuato, que en Baja California, que en Oaxaca, que en Quintana Roo. Y lo mismo pasaba con el diésel. Pagábamos lo mismo en Querétaro que en Corregidora, que en El Marqués, que en Jalpan. Era un precio único a nivel nacional. Eso se perdió. Se perdió por culpa del PRIAN. Porque a partir del 1 de enero de 2017 entraba una llamada, entre comillas, liberalización. Si hoy en día alguien se da cuenta, todos nos damos cuenta, que si avanzamos un poco más, notamos que los precios de las gasolinas y del diésel son distintos de una gasolinera a otra, la culpa de eso lo tiene el PRIAN. Porque entonces, como usuarios, como consumidores de combustibles, pues estamos viendo en dónde podemos adquirir las gasolinas. Pero eso se lo debemos al PRIAN, la destrucción del precio único.
Por eso también es un poco absurdo que Ricardo Anaya diga el precio de la gasolina. No, hay que recordarle a este senador queretano que plurinominal, porque no entró por votación, hay que recordarle que no se puede hablar en México de precio de la gasolina. Tenemos que hablar en plural, precios de la gasolina, porque tenemos más de 12,000 precios distintos. Tantos como gasolinerías hay en el país. Cada gasolinería da su propio precio. Y tenemos más de 12,000 gasolinerías en el país, así es que entonces tenemos más de 12,000 precios. Entonces, ¿de qué precio se habla? ¿De qué precio? Sí, tenemos más de 12,000 precios. A partir del 1 de enero de 2017, lo más que podemos hablar es del precio promedio. Es decir, el precio en estas 12,000 gasolinerías, antes eran 11,500, ahorita en 12,500, se están abriendo más. Lo más que podemos hacer es sumar los precios, dividirlos entre el número de gasolineras y tener un precio promedio. Por eso es que en la gráfica que compartí con el público que nos sigue o por YouTube o por televisión, los precios en noviembre de 2018, a diferencia del año 2000 o del año 2006, del año 2012, pues ya no eran precios únicos, sino eran precios promedio. ¿Eso qué significa? Pues que había gasolineras en donde se vendía más barata y había gasolinerías en donde se vende más caro. Y bueno, nos metieron en una dinámica fastidiosa de que cada establecimiento vende a un precio distinto. Y entonces ahí entra también nuestra responsabilidad, sobre todo los que se quejan de los precios de la gasolina. Yo no entiendo por qué vas a comprar gasolina más cara si la puedes comprar más barata y luego te quejas. Porque en este caso, la presidenta Claudia Sheinbaum ha hablado de que se está buscando una política que ya no depende únicamente de Pemex, porque a partir de esta liberalización abrieron las puertas con la reforma energética a empresas privadas y además a gasolineras que pertenecen a grandes transnacionales extranjeras, como es el caso de ExxonMobil, como es el caso de Gulf, como es el caso de Arco, norteamericanas, como es el caso de British Petroleum, inglesa, como es el caso de Shell, de los Países Bajos, pero también en parte británica. Le abrieron las puertas a las españolas Repsol y Total, que además, hay que decirlo, es verdaderamente ridículo que gasolineras de países que no tienen petróleo, como es el caso de España y Francia, nos vengan a vender en México gasolinas. O sea, países que no tienen petróleo nos venden gasolina a países petroleros, lo que es verdaderamente absurdo. Pero eso se lo debemos a la reforma energética del PRIAN en 2013. Bueno, quien no lo usa, yo les sugiero, la tengo instalada aquí en mi celular, hay una app que pueden usar aquí en Querétaro, es Petro Intelligence, que les da los precios de las gasolinas, puede ser el diésel, la magna, la premium, cerca de donde ustedes se encuentren, ¿no? Solo para mostrar un ejemplo de los precios de las gasolinas al día de hoy. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar aquí, cerca, aquí de Centro Universitario, hoy, en este miércoles, para hacernos una idea, en este miércoles 26 de febrero, porque otra cosa que le debemos al PRIAN es que mañana los precios cambian y pasado mañana van a volver a cambiar. Entonces, pues simplemente aquí alrededor hay unas 20 gasolineras distintas, le puse gasolina regular. ¿Y qué es lo que encontramos aquí en los precios?
Bueno, que en este momento, hoy miércoles 26 de febrero, cerca de aquí de TVWAC, de cerca de la universidad, uno puede encontrar gasolina, ojo, gasolina regular a 20 pesos con 27 centavos. Fíjense, dejaron la gasolina en la regular en 20 pesos, ya pasó todo un sexenio. Va de nuevo, en 2 sexenios los panistas aumentaron la gasolina al doble. Y en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la gasolina aumentó el doble. Con esta tendencia, después del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, si hubiera seguido gobernando el PRI, lo más probable es que estuviéramos pagando la gasolina magna en 40 pesos. Lo mismo el diésel y la premium en 43 pesos. Así, a ese nivel. Esa era la tendencia, aumentar los combustibles al doble. Sin embargo, si ahorita, el 26 de febrero, yo puedo comprar gasolina en 20 pesos con 27 centavos y los precios que heredaron el PRIAN era de 20 pesos, pues quiere decir que prácticamente la gasolina la podemos adquirir sin ningún aumento, porque es un aumento ridículo de 25 centavos, un sexenio después. Ahora, hay gasolineras que venden la gasolina más cara. Sí, aquí veo que hay cerca de esta gasolinera que la vende a 20.27, hay otras que la venden en 24 pesos, hay una que la vende en 23 pesos, hay otra que la vende en 22.89, otra más que la vende en 22 pesos, otras en 23.30, etcétera. Y la más cara que noto aquí es 24.59. Pero además todas están muy cerca, muy cerca una de otra. Y entonces también habría que preguntarle, porque yo le he preguntado a gente que se queja del precio de las gasolinas, que dónde compra la gasolina. Y me dan una respuesta absurda, que no saben en dónde compraron la gasolina, que no ponen atención. Pues deberían de poner atención, porque, por ejemplo, aquí hay 3 gasolineras que están muy cercanas una de otra. Hay una que vende el litro de gasolina regular en 24 pesos y otras que la venden ahí cerquita en 24.60. La diferencia no es mucha, 60. Pero adelantito, sobre 5 de febrero, hay una que la vende en 23, que es de Pemex. En cambio, estas que la venden a 24, 24.60, una es de ExxonMobil, la otra es de Shell y la otra es de British Petroleum. Entonces, preguntémonos, si yo tengo la posibilidad de comprar gasolina a 23 pesos el litro en una gasolinera de Pemex, pero voy y la compro a 24.50, 24.60 en una gasolinera de la transnacional móvil, pues estoy pagando 1.50, porque es 24.59, 23.09. Estoy pagando 1.50 más cada litro de gasolina. Por 10 litros estoy pagando 15 pesos. Por un tanque de 40 litros estoy pagando 60 pesos de más por un tanque lleno. Y aquí sí habría que preguntarnos, ¿y de quién es la culpa? Si puedo comprar gasolina a 23.09, pero voy y la compro en donde me la venden a 24.60 y luego me quejo del precio de la gasolina. Pues una cuestión que me parece verdaderamente absurda y que tiene que ver con nosotros. En Querétaro se puede conseguir gasolina a menos de 23 pesos. Es un aumento con respecto a la herencia que dejaron el PAN de un 15%, no aumentos del 100% como sucedía en el caso del PRIAN. Y bueno, de esta aplicación, si quiero revisar la Premium, pues simplemente me da la opción de la Premium y me da la opción del diésel. Pero es lo mismo. Me da los precios de las gasolineras cerca de donde vivo, si estoy donde vivo, porque me da la opción,
o cerca de donde estoy presente. Entonces, es verdaderamente absurdo que quienes subieron la gasolina al doble hoy se estén quejando del precio de la gasolina. Verdaderamente absurdo. Porque además hay que señalarlo, y ahorita señalé los nombres, que los del PRIAN, pues así decirlo, los del PRIAN, trajeron al país a transnacionales extranjeras a vendernos gasolina. Los que recordamos la reforma energética de 2013 y toda su campaña, porque hay gente joven que no lo recuerda, porque la campaña para la reforma energética de 2013 comenzó en 2012, es decir, hace más de 12 años, entonces gente que tiene 20 años de edad, pues tenía 8 años de edad, no se acuerda de este debate. Quizás ya la gente que tiene 30 años de edad, pues se acuerda de la campaña en 2012, en donde nos dijeron que la reforma energética era porque iban a venir grandes compañías extranjeras con tecnología que México no tenía para extraer petróleo en aguas profundas. Con una mentira evidente que muchos denunciamos en su momento, porque dijimos, México tiene petróleo en tierra y en aguas someras, que significa aguas poco profundas. ¿Para qué queremos tecnología para extraer petróleo en aguas profundas? Pasaron 6 años del sexenio de Enrique Peña Nieto, la reforma se aprobó a finales de 2013, entonces quiere decir que podían implementarla en 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Tuvieron 5 años para demostrarnos que iban a venir estas grandes compañías con su tecnología para extraer petróleo en aguas profundas. Pues al día de hoy no hay empresas invirtiendo en extraer petróleo en aguas profundas. Y lo único que hicieron fue que vinieron estas grandes transnacionales extranjeras a hacer una cosa que no requiere grandes tecnologías, que es vender gasolina. Eso es lo que en eso terminó la participación de ExxonMobil, de Shell, de British Petroleum. Venirnos a vender gasolina. Que además, gasolina mexicana. Y que es algo que los mexicanos hacíamos desde 1940. Desde que se nacionaliza el petróleo, los mexicanos y las mexicanas teníamos 80 años vendiéndonos gasolina mexicana. Y yo recuerdo que cuando entran estas gasolineras extranjeras, pues si uno compra en gasolineras extranjeras, habría que reclamarles. Me parece verdaderamente absurdo que si yo compro con un privado, British Petroleum, gasolina, o con ExxonMobil, o con Shell, o con Repsol, o con Total, le reclame al gobierno mexicano. Pues si yo estoy adquiriendo un bien con un privado extranjero. Es como quererle reclamar al gobierno de México el precio del costo de un celular Apple, Samsung, LG. Pues claro que no, estoy adquiriendo, o un automóvil, estoy adquiriendo con un privado. Si yo compro gasolina en una gasolinera privada y no me gustan los precios, pues tendría que irme a Londres a protestar, que allá está la sede en el Reino Unido de British Petroleum, o me tendría que ir a Rotterdam en Holanda, o a París, o me tendría que ir a Estados Unidos a reclamar por el precio. Es verdaderamente absurdo que si adquirimos combustibles en gasolineras extranjeras, que le reclamemos al gobierno de México. El gobierno de México nos da información, quién es quién en los precios, todos los lunes, nos da el margen de ganancia y tenemos también posibilidad de adquirir gasolina y diésel mucho más barato. Entonces, no es creíble verdaderamente que el señor Ricardo Anaya esté muy preocupado por el precio de los combustibles. Tuvieron la oportunidad, no los bajaron y al contrario los subieron, los duplicaron y hasta los multiplicaron por 5 en el caso del diésel.
Nos vamos al corte de la media hora y seguimos aquí en Tetras. Los saluda Ángel Valderas Puga. Bueno, regresamos aquí en Tetras este miércoles 26 de febrero. Se nos acaba febrero esta misma semana. Ya vamos para marzo, va a llegar la primavera. Agradecemos sus mensajes. Nos dice Josefina Villalobos, los tractores también usan diésel. Era más barato que la gasolina, es cierto. Aquí dimos el caso de los precios. Era casi un peso más barato el diésel que las gasolinas. Y ahora gastan más en diésel que en lo de la cosecha. Y estos aumentos de precios del pan han empeorado al pueblo. Y efectivamente, la gente lo recuerda, porque nos escribe también Alfredo Pacheco y dice, pues los del pan encarecieron a lo bestia los combustibles, además de que estaban entregando los bienes nacionales a extranjeros. Son cínicos, sinvergüenzas, doble cara. Ahora no saben cómo justificarse con la población. Dice, afortunadamente llegó el expresidente López Obrador y pudo detener que siguiera avanzando la reforma energética del PRIAN. Eran abusos y negocios turbios de los panistas en contra de México. Y bueno, eso es gente que recuerda cómo eran los precios. Efectivamente, lo que dice en la radio escucha Josefina Villalobos, y aquí lo comenté, pues que el diésel es utilizado por el 80% del transporte de carga y pasajeros. De eso se derivaban el aumento. Hay que recordar que los gasolinazos y el aumento recurrente en el precio del diésel implicaba, por ejemplo, aquí en Querétaro, pero también en todo el país, el aumento frecuente en el costo del transporte público, generando molestia y protestas, por ejemplo, entre los estudiantes de la universidad, del tecnológico, de los que tenían que moverse. Cada vez al crecer los centros de educación superior y también los bachilleratos, pues hay estudiantes que tienen que utilizar el transporte público. El Tecnológico de Querétaro, además de tener el campus centro, bueno, pues también tiene el campus norte, que queda muy lejos allá por el norte de la ciudad, más allá de lo que es la prepa norte de la UAC, o tiene su unidad deportiva acá por el pueblito, en Corregidora. Y no se diga la UAC, pues acá está Medicina por la 5 de febrero, está Centro Universitario, Campus Aeropuerto, allá por el municipio del Marqués, Ciencias Naturales por Juriquilla, y todo eso se derivaba, estos aumentos frecuentes, porque lógicamente los transportistas decían, pues es que nos aumentan el precio del diésel, tenemos que aumentar el precio del pasaje. Y eso era de manera recurrente. Pero también, como señala Josefina Villalobos, pues esto encareció a los agricultores por el diésel que utilizan los tractores. Y también a los pescadores, porque uno va y compra camarones o compra pescado, sí, pero hay que tomar en cuenta que los pescadores utilizan lanchas con motor diésel. Y todo eso se encareció. Así es que ya para cerrar el tema, pues señor Ricardo Anaya, no les creemos. A ustedes nunca les ha interesado bajar el precio de los combustibles. Y además los datos los exhiben. ¿Tuvieron la oportunidad de bajar el precio de los combustibles? Sí. Tuvieron 3 sexenios para pedir que se disminuyera el IEPS, para poner un tope al precio de las gasolinas, y no lo hicieron. No lo hicieron, ¿por qué? Porque no les interesaba, así de sencillo, como tampoco les interesa hoy. Hoy es simplemente politiquería barata, porque los datos y la historia reciente del país muestran que ustedes son los que aumentaron los precios de los combustibles. Y bueno, el otro tema que es relevante, no nada más para México, es relevante a nivel internacional, que tiene que ver con esta declaración del gobierno de Trump
de 6 cárteles de la droga en México, no solo, también hay otros cárteles, como organizaciones terroristas. Y bueno, es una declaración unilateral que hace el gobierno de los Estados Unidos. ¿Es algo, esta declaración, digamos, es algo que tenga que ver con las Naciones Unidas? No. ¿Es algo que tenga que ver con la Organización de Estados Americanos? No. ¿Es un concepto que se maneja a nivel internacional? Tampoco. Esto es algo que los norteamericanos sacan en su país para su consumo interno, pero que sí puede tener consecuencias a nivel internacional, porque los norteamericanos, una vez que declaran a una organización terrorista, se sienten con el derecho de atacar a esas organizaciones en sus países de origen. Ese es el peligro. ¿Se va a dar de manera inminente? No. Pero será muy interesante que una vez que declaran a estas organizaciones terroristas, veamos cuáles van a ser los resultados al interior de Estados Unidos. Y ahora los norteamericanos, con esta declaración, pues tienen un dilema, y tienen un dilema fuerte, que tiene que ver con las armas que utilizan estos cárteles. Porque ese es un problema que entonces si ellos declaran organizaciones terroristas a los cárteles de la droga, pues cualquiera que les venda armas, pues se convierten en cómplices de organizaciones terroristas. Y eso es algo que ha venido pidiendo no solamente el gobierno de México, desde Andrés Manuel López Obrador, porque no lo pidieron los priistas con Enrique Peña Nieto, no lo pidieron los panistas con Felipe Calderón ni con Vicente Fox, sí lo pidió Andrés Manuel López Obrador y lo pide Claudia Sheinbaum, que es la cuestión de detener el flujo ilegal de armas de los Estados Unidos a México, que es una posición que también expresó hace poco, en enero, Jean Chrétien, que fue primer ministro de Canadá, en el que hace una carta pública a Donald Trump, no directamente a Donald Trump, pero una carta festejando su cumpleaños, número 91, repito, fue primer ministro de Canadá Jean Chrétien, en el que en esa carta le pide al gobierno de los Estados Unidos parar el enorme tráfico ilegal de armas de los Estados Unidos a grupos delincuenciales en Canadá. Porque esa es la situación. Yo veo más terrorismo en pasar de manera ilegal armas a otro país en donde la gente está muriendo. Eso me parece que es más terrorismo. Para ser congruentes, los norteamericanos que hablan tanto de sellar fronteras, pues deberían de comenzar por sellar sus fronteras para que no lleguen armas ni a la delincuencia organizada en Canadá, ni a la delincuencia organizada en México. Y bueno, son datos que son muy interesantes, son muy relevantes. Hay un escritor, activista, investigador norteamericano, se llama John Lindsay Poland. Él tiene un portal, que así lo pueden buscar en internet, John Lindsay Poland, porque él tiene un portal en el que él tiene varios proyectos para detener el flujo ilegal de armas a distintos países, pero específicamente tiene un proyecto para detener el flujo de armas hacia México. Y es muy interesante porque John Lindsay Poland, que es norteamericano, con datos de la ATF, que es el acrónimo en inglés de la Agencia de Alcohol, Tabaco
armas de fuego y explosivos de los Estados Unidos, datos de la ATF, la ATF identificó a fabricantes de 133,000 armas recuperadas en México. Ojo, el flujo de armas de Estados Unidos a México no se mide en decenas de armas, ni en centenares de armas, ni en miles de armas, ni siquiera en decenas de miles de armas. Se mide en centenares de miles de armas. Eso es verdadero terrorismo, que centenares de miles de armas sin control pasen de los Estados Unidos a México para armar a la delincuencia organizada en México. Ya lo señalé, también tiene el mismo problema Canadá, pero John Lindsay también señala que más de 40,000 armas recuperadas en Centroamérica, son datos que van de 2015 a 2022, también vienen de los Estados Unidos. Y entre ellas hay armas que es increíble que el gobierno de los Estados Unidos no ponga atención, porque hay armas que son de uso exclusivo del ejército norteamericano. Las armas que pasan de Estados Unidos a México para alimentar a los cárteles supuestamente terroristas, pues son armas como rifles de asalto, rifles AR-15 o fusiles Barrett de calibre 50, que tienen incluso la capacidad de derribar helicópteros. Y bueno, hay 4 empresas, Smith & Wesson, Colt, Glock y Beretta, que son responsables del 30% de las armas recuperadas en México. Hay que recordar que el gobierno de México tiene una demanda en Estados Unidos en contra de fabricantes de armas o de las armas que después se decomisan en México y que sirven para asesinar a personas en México. Y eso lo tenemos que tomar en cuenta porque es relevante. Y esa cuestión tiene que ver que pues, estas armas llegan, alimentan a los cárteles, ¿no? Los rifles y escopetas representan un 35% de las armas ilícitas en la región. Esto debe ser muy importante, armas ilícitas o armas de uso exclusivo del ejército norteamericano. Son 2 características, no son armas importadas de manera legal. Y pues esto que afecta también a Centroamérica, estas 40,000 armas que se registraron que vienen de Estados Unidos de manera ilegal en Centroamérica, pues han afectado a países como El Salvador, Guatemala y Honduras. En Guatemala, el aumento de exportación de pistolas ha elevado la tasa de homicidio, igual que se han elevado las tasas de homicidio en México. El mercado armamentístico proviene mayormente de ciudades fronterizas. En el caso de México y Centroamérica, pues tenemos una enorme cantidad de armerías en Texas y en Arizona que acaparan más del 60% de estas armas que llegan de manera ilegal a México y que el gobierno de los Estados Unidos no hace nada, absolutamente nada, y no ha hecho nada en contra de este tráfico ilegal de armas. Se oponen las armerías de Texas y de Arizona. Pero también, por ejemplo, Haití. Haití vive una crisis profunda de pandillas armadas, a grado tal de que hasta se derrocó al presidente de Haití. Utilizan rifles que fácilmente adquieren en Florida y en Georgia. En Florida y en Georgia. El proyecto de John Lindsay
se llama Stop US Arms to Mexico Project. Así se llama, se puede encontrar en internet, Stop US Arms to Mexico. Y la idea de este proyecto, que forma parte, tiene más proyectos John Lindsay, es global, es también la parte que pasa en Centroamérica, ¿no? Y nada más la introducción para que tengamos claro cómo norteamericanos están preocupados por eso. Señalan, dice, que los políticos en Washington, estamos hablando que desde el 2012, Washington ha vendido miles de millones de dólares de armas y equipo militar a México. Miles de personas sufren por la violencia y tenemos que parar el flujo de armas que la produce. Nos escriben desde Corregidora y nos dicen que bueno, que el tema del narcotráfico es bastante complejo, exacto, no se puede simplificar, y piensa que la posición de Trump de considerar terroristas tiene un trasfondo de presión económica hacia México. Sí, ahí está la cuestión de los aranceles, ¿no? Quizás retomar el flujo de armas, más recursos naturales o el litio, porque está claro, y lo podemos ver en el caso de Ucrania, a Donald Trump, al gobierno de Donald Trump, lo que le interesa son los recursos naturales de Ucrania. Quiere recuperar parte del dinero ya gastado en armas en Ucrania, a partir de que Ucrania le entregue minerales, tierras raras, petróleo, gas, y además hay que recordar que Ucrania es uno de los principales productores de trigo. Es un país fértil para producir trigo. Entonces los norteamericanos, aquí como nos dicen desde Corregidora, tiene esta intención, es cierto, ¿no? Pero además dice que estas organizaciones en realidad no existirían sin la autorización de la DEA. Es decir, no es una política clara para resolver el tema, sino solo superficial. Y se encuentra un trasfondo diferente. Y también comentar, dice que uno de los cárteles, el cártel Jalisco Nueva Generación, en específico comenzó a fabricar sus armas. Es decir, toca los intereses de las armerías americanas al ya no comprarles. Pero no podrían, digamos, al nivel, aunque hagan sus armas, como les dicen, hechizas, pues no tendrían la capacidad de enfrentar al ejército mexicano con armas de uso regular en el ejército, ¿no? Y luego también nos preguntan que hay gasolineras de Pemex y dan cara a la gasolina. ¿Cuál es el motivo de sus precios? El motivo de los precios, para quien nos pregunta esto, es la liberalización, es la reforma energética de 2013 aprobada por el PRI y el PAN. Porque esta liberalización, repito, derivada de la reforma energética de 2013, destruyó el precio único. Y las gasolineras, aunque sean de Pemex, son franquicias privadas. Así ha sido toda la vida. Las gasolineras que toda la vida hemos visto de Pemex, en realidad son franquicias de privados. Pero antes de la reforma energética, el Estado mexicano tenía el control de los precios. Hoy en día no es así. Al liberalizarlo, cada quien da al precio que quiere. ¿Qué está buscando el gobierno actual? Que la tasa de ganancia no sea excesiva. Hay gasolineras, muchas de ellas extranjeras, que tienen tasas de ganancias de 4 y hasta 5 pesos por cada litro. Piensen solamente, un tanque lleno de 50 litros y gano 5 pesos por cada litro, me estoy llevando 250 pesos de ganancia y yo, como consumidor, estoy gastando 250 pesos más por tasas de ganancia de ese tipo. Si comprara en una gasolinera con una tasa de ganancia de 1 peso, pues estoy perdiendo 4 pesos por mi decisión personal de adquirir en gasolineras caras. Nosotros también podemos hacer algo. Y yo estaría perdiendo 200 pesos cada vez que cargo un tanque. Bueno, pero regresando a esto de las organizaciones terroristas, miren, los norteamericanos tienen más de 50 años
en una supuesta guerra al narco. Más de 50 años. Comenzaron en 1971 con Richard Nixon, cuando declara una guerra al narcotráfico. 1971. En ese tiempo había 1 millón de consumidores de droga en Estados Unidos. Y desata esta guerra Richard Nixon. Hoy, 50 años después, Estados Unidos tiene más de 90 millones de consumidores de drogas. 90 millones. ¿De qué han servido 50 años de guerra al narcotráfico en Estados Unidos? Pues aumentar en 96 veces el número de consumidores de drogas. Organizaciones terroristas, pues si están preocupados por el fentanilo, pues también podrían ser las casas farmacéuticas que detonaron la epidemia del consumo de fentanilo en México. Se podrían considerar terroristas a los médicos que han recetado fentanilo sin ninguna necesidad y que han contribuido a que se difunda esta epidemia de fentanilo. Y también, por último, los cárteles norteamericanos de los que el gobierno norteamericano no habla. Hay más de 30,000 pandillas en Estados Unidos, muchas de las cuales se dedican a vender droga en las calles, a distribuirla en las calles, y también habría que considerar como organizaciones terroristas a las organizaciones financieras, entre ellos bancos, que se dedican al lavado de dinero, del dinero que se recaba en Estados Unidos por la venta de drogas. Efectivamente, como nos señala Raúl Delgado, es una cuestión más que nada para presionar al gobierno de México por motivos económicos. Bueno, nos vemos el próximo miércoles con Sergio Becerril y Gonzalo Guajardo en una emisión más de Tetras. Los saluda Ángel Valderas Puga. Esto fue Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.